Bien, vamos a platicar de uno de los periodos históricos más complicados que tenemos en la historia del pueblo de Israel, porque es un periodo del que no tenemos prácticamente nada de evidencia arqueológica. Tenemos el registro bíblico, por supuesto, pero recuerden, el texto bíblico no está tanto interesado en darnos una cátedra de historia, sino como en explicarnos la evolución de una idea, que básicamente es la idea religiosa israelita. Entonces, la narrativa bíblica está como muy centrada en temas que evidentemente le interesan a sus autores en el contexto de construir, o sea, de contarnos cómo fue desarrollándose la religión del antiguo Israel y la adoración a un solo Dios, al único y verdadero. Entonces, obviamente, no se preocupa por entrar en los detalles que desde una perspectiva histórica nos interesarían. Y obviamente también tiene que ver el hecho de que esto fue escrito hace miles de años. Y bueno, en estos miles de años los seres humanos hemos evolucionado, hemos desarrollado nuestra percepción de lo que es la historia y lo que nos interesa cuando investigamos un asunto de historia. Entonces, por eso la necesidad siempre de complementar lo que nos dice el texto bíblico con lo que nos va revelando la arqueología, lo que nos va ayudando a entender la arqueología. Y en este caso no tenemos gran cosa, de hecho tenemos casi nada en relación al periodo de los jueces. Entonces se vuelve un periodo muy controversial, es un tema complicado, pero bueno, más o menos sí podemos entender el contexto general, sobre todo si tomamos en cuenta lo que la arqueología nos ha podido mostrar sobre Egipto en la etapa inmediata anterior al periodo de los jueces y sobre Canaán en la etapa posterior al periodo de los jueces. Entonces, esto, aunque parece que no aporta nada, en realidad sí nos permite deducir una serie de datos que si no podemos decir que estén comprobados, sí podemos decir que son verosímiles, con base a lo que conocemos de la historia de la zona y de esas épocas. Entonces, bueno, vamos primero por lo primero, ¿no? O sea, un resumen general de qué se trata el libro de los jueces. El libro de los jueces termina en el punto donde Joshua o Josué, recuérdese que esto de Josué es nada más la castellanización, el nombre en hebreo es Joshua, sí, exactamente igual que el que se supone, el que se deduce que debió tener Jesús de Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret se llamaba Josué, en realidad. Lo que pasa es que la castellanización de su nombre viene por otra ruta, entonces termina adaptándose al español como Jesús, mientras que el otro es como Josué, pero en hebreo es Yoshua. Entonces, obviamente, todas las veces que me refiera a Yoshua en esta ocasión es, por supuesto, a Josué, el gran Una, caudillo y guerrero bíblico de la antigüedad. una pregunta. Yashua viene derivado de Joshua. ¿Qué No, ya significa? con A, Yahshua es una corrupción lingüística del nombre de Jesús, que se la inventaron de la nada, literalmente, unos pastores adventistas y principalmente de origen adventista y pentecostal, que hace aproximadamente 100 años, o sea, en los años 20 del siglo pasado, fundaron un movimiento que se llamaba Movimiento del Nombre Sagrado. Y entonces ellos creían que, como eran nombres sagrados, tenían que utilizar la sílaba Ya, que es una de las contracciones del tetragramatón en el texto bíblico. O sea, en muchas ocasiones aparece nada más así, la Yud y la Hei. No, Entonces, no fue deriva. fue un hombre que dedujeron por razones teológicas que se las inventaron muy arbitrariamente. Entonces es un nombre que no tiene ningún fundamento ni en el idioma hebreo ni en el arameo. Porque aparte hay una confusión terrible aquí, ¿no? O sea, el nombre hebreo es Yoshua, pero el nombre arameo es Yeshua, se contrae en el arameo. Entonces ellos aplican un criterio que según esto deducen del idioma sagrado, del hebreo, pero lo aplican sobre un nombre arameo. Entonces ya desde ahí están mal. Ese nombre en términos estrictos no existe. Por eso me refiero a que es una corrupción lingüística del nombre correcto en arameo, que sería Yeshua con intentando aplicar criterios que según ellos se aplicarían en el hebreo, pero que en el hebreo no existen, porque el nombre en hebreo es Yehoshua. Entonces, eso nada más como paréntesis cultural, ¿no? Para los que son adherentes a este movimiento del nombre sagrado,
carece de bases filológicas, lingüísticas, históricas, gramaticales y obviamente no existe en ningún idioma, ni en hebreo ni en arameo. Existe nada más en las especulaciones mal fundamentadas de una secta protestante del siglo XX. Ok, entonces regresando al punto, cuando me refiero yo a Yoshua, me estoy refiriendo obviamente a Josué, el caudillo israelita de la antigüedad. Bien, entonces, el libro de los jueces empieza con la parte final de la vida de Yoshua, que ya es anciano, ya va a morir, entonces ya ha terminado, digamos, su misión de continuar, de llevar adelante la conquista de Canaán, el establecimiento de las diferentes tribus de Israel en sus respectivas zonas que les corresponden en el territorio de Canaán. Y entonces, básicamente de lo que se va a tratar el libro de los jueces es de cómo después de esta etapa, con la que podemos decir que culmina el Éxodo, o sea, el Éxodo en realidad culmina hasta Yoshua, entonces vamos a entrar en una etapa de caos, una etapa literalmente de caos, porque no, ahí se menciona claramente que no hay un gobierno central, que cada tribu, digamos, se gobierna por sí misma, atiende sus propios asuntos, resuelve a su propia manera los conflictos que tienen con sus vecinos cananeos, y entonces se entra en una situación de caos que se va a acentuar hacia el final del libro. En los últimos capítulos del libro, donde vienen los relatos más perturbadores, porque esos son, o sea, por ejemplo, el caso de un levita que llegan y los de la tribu de Benjamín y secuestran a la mujer y la despedazan y mandan sus miembros por todo el territorio, y luego se arma una revuelta contra la tribu de Benjamín que casi es exterminada, y entonces luego para que los últimos 400 varones que quedan de la tribu de Benjamín no mueran y muera una tribu de Israel con ellos, entonces literalmente se les permite secuestrar, en una festividad se les permite secuestrar a 400 muchachas y con ello, bueno, las toman por esposas, costumbres de la época, y con ello reinicia la tribu de Benjamín. Entonces, esta parte final del libro de los jueces son relatos muy oscuros, muy extraños, muy densos, pero que quieren enfatizar una cosa, y es la frase que más se repite en estos capítulos, que es, en esos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, si lo vamos a decir en términos modernos, obviamente el criterio que voy a aplicar aquí no aplica al autor del libro porque es un autor antiguo. Ese es el criterio con el que nosotros, miles de años después, analizamos las cosas. Pero en tiempos modernos diríamos que el objetivo de este libro es justificar la necesidad del establecimiento de la monarquía. Es decir, ¿por qué Israel se convirtió en una monarquía? ¿Por qué el pueblo de Israel terminó por abandonar los últimos vestigios que le quedaban de sus ancestrales hábitos hebreos? Recuerden que los hebreos fueron grupos, clanes muy diversos, muy variados, pero cuya principal característica era el nomadismo o por lo menos el seminomadismo. Entonces, ya cuando hablamos de la constitución de una monarquía, a partir del siglo X antes de la era común, estamos hablando de que todos los últimos vestigios de lo que fue la identidad hebrea quedaron sepultados. ¿Por qué el pueblo de Israel decidió hacer eso? Bien, el libro de de Jueces, nos va a decir en gran medida, digamos, su mensaje en gran medida es que sin la monarquía la situación era caótica. Entonces, aquí es donde empieza la parte interesante al confrontarlo con lo que sabemos por la arqueología de esa época. Entonces, los relatos de los jueces, o sea, más bien, aquí obviamente si los quieren conocer a detalle, digo, yo no se los voy a contar ahorita, que son varios, o sea, es un libro de buen tamaño, pero lo pueden leer en un par de días. O sea, son como 17, 20 capítulos, algo así, por ahí de 20 capítulos, ya no me acuerdo, también son 20 o 21, pero en un par de tardes se sientan ahí con su Biblia en la mano, se los echan, muy, muy entretenidos, o sea, como literatura, digamos, épica de la antigüedad, bastante entretenidos. Se van a topar con estos relatos desconcertantes que les mencionaba, otros más por ahí en relación a Sansón y sobre todo en relación a Iftach o Jefté, esta cuestión del sacrificio de su hija y todo aquello.
pero es una lectura, digámoslo en términos literarios, una lectura bastante amena, entonces les recomiendo que lo lean para que conozcan a detalle la historia de los jueces. Pero bueno, tenemos ahí varios mencionados. Algunos son muy importantes y otros no. Por ejemplo, de Otoniel, el primero que se menciona, no se dice gran cosa. De Ahod, menos aún. De Samgar tampoco. Luego viene el primer relato así realmente interesante, es el de Débora y Barak y la manera en la que derrotan a Císara, el general cananeo. Luego tenemos a Gideón, que también es un juez bastante interesante, bastante relevante. Pero bueno, después vienen otros que no son así como de mucho renombre, como Abimelech, como, perdón, este nombre sí se me olvida, Tola se llama. Y luego Jair y Jefté o Iftach son ya jueces más relevantes otra vez, pero luego, bueno, otra vez vienen Ibzán, Elón, Abolón, y que son tampoco jueces así demasiado relevantes, hasta que viene Sansón, que es probablemente el más importante de todos. No necesariamente el más importante, pero sí el más interesante, el más atractivo por todo el relato que implica. Es donde la narrativa israelita se conecta mucho con la mitología de las antiguas culturas circundantes, incluyendo la griega. Estamos hablando de un personaje estilo Hércules, ¿no? O sea, Sansón, una persona sobrenaturalmente fuerte en el aspecto físico. Entonces, de repente hay una conexión ahí con Hércules. Y al ratito que les explique de qué se trata el rollo teológico de Jueces, van a ver que las similitudes no son accidente y están muy bien pensadas, muy bien diseñadas. Y bueno, finalmente el último juez del que nos habla la Biblia en realidad ya está fuera del libro de los jueces y es Samuel. Pero Samuel es presentado como el último juez y el primero de los profetas de la antigua tradición profética israelita. Digo, aquí hay que diferenciar entre los profetas en general, porque estamos hablando de que según el judaísmo, bueno, un profeta es aquel que tiene un mensaje directo revelado por Dios. Entonces, en realidad, Adán Arishon, tiene un perfil profético. ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios. O sea, Dios le decía, le explicaba cosas. Obviamente Moshe es el máximo profeta de todos, en realidad, porque es quien recibió la máxima revelación, la Torá. Obviamente Abraham también es un profeta porque recibe revelaciones directas de Dios. Entonces, ese es un sentido amplio en cuanto al significado de la palabra profeta. Pero hay un periodo específico que va a ser el de los profetas de Israel, del antiguo Israel, que van desde Samuel, o sea, desde el inicio de la monarquía hasta la reconstrucción del segundo templo, que son de esta época y un poquito después, profetas como Zacaria y Malachi, o sea, Zacarías y Malaquías, ¿no? Los últimos profetas de Israel. Entonces, Samuel es el último juez y el primer profeta de esta, digamos, tradición formal, y por eso es también el elemento de transición. Samuel, siendo el último juez, va a ser quien unge a Saúl como primer rey de Israel y luego a David como segundo rey de Israel y cabeza de la dinastía que va a seguir heredando la corona en Jerusalén. Entonces, este es un panorama así rápido de los jueces de Israel. Son tres particularmente las historias de los jueces. Digo, todas las historias de los jueces se caracterizan por el mismo esquema. O sea, el pueblo de Israel empezó a pecar, se rebeló contra Dios, empezó a adorar a los dioses de los cananeos, y entonces Dios los entrega a que los cananeos los dominen, los opriman. Entonces el pueblo de Israel, después de varios años de vivir oprimidos, claman a Dios, se arrepienten, piden por su liberación, y entonces Dios envía a un juez y es el que los libera. Ese es el molde de todos estos relatos. Pero hay tres particularmente en los que se van a entrar a más detalles y van a ser historias más interesantes, más ricas. La primera es la de Débora y Barak. La segunda es la de Jefté o Iftach, y la tercera es la de Sansón. Son las tres historias así como más interesantes por las implicaciones que tienen en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la de Débora y Barak, pues obviamente ahí lo primero que llama la atención es que sea una mujer la que ejerce el liderazgo político y espiritual del pueblo de Israel. Y bueno, y el texto bíblico nos lo cuenta con una naturalidad absoluta, o sea, dándonos a entender que en realidad la ética bíblica no tiene nada en contra del liderazgo de las mujeres. Si se sigue el molde patriarcal, o sea, si la Biblia da por sentado
que lo que existe es un molde patriarcal, no es porque la Biblia diga esto, la sociedad tiene que organizarse de manera patriarcal. No, simplemente así es la realidad de la época y así lo retrata el texto bíblico. No tenía por qué retratarlo de otra manera. Pero en el momento en que surge una situación de crisis, en la que no hay un liderazgo masculino que funcione, el texto bíblico no tiene ningún inconveniente, o sea, no da explicaciones, no intenta justificar. Débora, a pesar de ser mujer, bueno, pues la aceptamos. No intenta justificar nada. Simplemente menciona que en ese momento Débora es quien juzgaba en Israel. Es decir, quien estaba al frente tanto de la dirección política dentro de lo, digamos, pantanosas que eran las instituciones políticas, porque no había una centralización como la que luego vino con la monarquía, pero también en la dirección espiritual. Y bueno, y entonces viene toda esta historia de cómo Barak es el encargado de conducir militarmente a Israel para combatir a sus enemigos, que el principal es el general Sisara. Y aquí viene otro elemento muy interesante en donde también, obviamente, está otra vez el elemento femenino, y es el elemento de la seducción. ¿Qué? Porque Yael y Sísara son este arquetipo de la mujer que seduce al general enemigo para matarlo. Entonces, bueno, el pobre de Sísara, el malo, aparte de que lo recordamos como el malo en la historia, Mark y yo en nuestros chistes personales hasta le podríamos poner como apodo el griego, por razones que otro día les contaremos. Entonces les decía que Sísara, el general enemigo, termina al final de la historia en el piso con la cabeza clavada en el piso con una estaca, ¿no? Este mismo modelo lo va a retomar después un texto generalmente llamado apócrifo, aunque esta etiqueta es incorrecta. El término correcto sería más bien deuterocanónico. Otro día les explico la diferencia entre ambos términos, pero que es el libro de, más bien que son los agregados al libro de, no, mentira, sí es un libro, el libro de Judith. Este libro que no entró al canon de la Biblia hebrea, que por lo tanto las ediciones protestantes de la Biblia lo dejaron de incluir a partir del siglo XIX y que solamente se sigue imprimiendo en las Biblias católicas. Pero este es uno de los libros llamados deuterocanónicos y ahí nos cuenta la historia de Judith, no, a ver, no, perdón, ya me estoy haciendo pelotas ahora sí con esto. No, sí es sí es Judith, sí es Judith. Judith y Holofernes, el general sirio, que en este contexto de guerra también ella seduce al general, nada más que en este caso le cortan la cabeza. Ahora, la cuestión aquí con Judith es que, Vivaldi tiene un oratorio maravilloso. Es lo que de repente hace que me haga bolas con estos datos, las referencias musicales que tengo. Antonio Vivaldi tiene un oratorio descomunal, monstruoso, bellísimo. Si lo pueden buscar, se llama Judith Triunfante o Judita Triunfas en latín. Es así de proporciones como el Mesías de Händel o Israel en el Egipto de Händel o la Pasión según San Mateo de Bach, ese tipo de oratorios barrocos así monumentales, maravilloso. Dato, paréntesis cultural. Pero bueno, entonces en ese libro se repite este modelo establecido originalmente en el libro de los jueces, de la doncella que seduce al general enemigo para aprovechar la situación y matarlo. Entonces, muy interesante la manera en que este libro de los jueces nos cuentan el modo en que dos mujeres vienen a resolver la crisis que estaba pasando en ese momento el pueblo de Israel. Y como Barak, en este sentido, el general israelita, digamos que es apenas un personaje intermedio, un personaje de relleno. Es decir, es el general, que ahí sí, no había vuelta de hoja, tenía que ser un hombre. El general del ejército que tiene que hacerse cargo operativamente, tiene que aplicar la logística de lograr esta victoria que Israel le da a su pueblo, pero siempre a expensas, dependiendo absolutamente de lo que están haciendo dos mujeres. Entonces, esta es la parte que hace más interesante este relato de Débora y Barak. Les decía que luego va a venir otro relato muy interesante, digamos que sobresale entre todos los relatos que se van acumulando, y es el de Jefté o Iftach, este otro juez que también es un personajazo, o sea, este sí está como para una ópera, o como para una telenovela, o sea, es un vago, es hijo de una prostituta, es un absoluto vago, de hecho es un delincuente, más bien así nos lo pinta
el texto bíblico como una persona que carece completamente de moral, carece de rigor, carece de intereses, o sea, simple y sencillamente es un personaje así rural, montaraz, le dirían, y bueno, no es alguien deseable, no es alguien grato para la sociedad israelita de su tiempo, pero se vienen los problemas con los cananeos, y entonces al final de cuentas tienen que recurrir a este personaje tan cuestionable, tienen que recurrir a él para que sea quien se ponga al frente de las tropas israelitas en su lucha por liberarse. Bien. Obviamente Jefté no se la cree, no se la termina así como de creer, o sea, bueno, que dentro de todo asume que es un vago, ¿no? Que es un delincuente. Entonces, ¿cómo va a ser el general que libera al pueblo de Israel? Entonces, viene este momento en que hace esta promesa tan cuestionable, tan controversial, que le dice a Dios que si él entrega en sus manos a sus enemigos, que si él sale victorioso, entregará como sacrificio a la primera persona que salga a recibirlo cuando venga de su victoria. Y sí, la victoria se da, le gana la batalla, y cuando viene llegando a su casa, la primera persona que sale a recibirlo es su hija. Y entonces, bueno, el mundo se le derrumba, tiene que entregar a la hija, tiene que sacrificar a la hija. Viene ahí la discusión de si un sacrificio humano o si nada más la metió como una especie de vida enclaustrada en alguna especie como de protoconvento o convento arcaico. Pero no, o sea, siendo honestos, así como el texto lo cuenta, más bien la idea más lógica es deducir que se trata de un sacrificio humano. La hija lo entiende, la hija lo acepta, se resigna, se entrega, y bueno, y así acaba esta historia trágica, o sea, verdaderamente trágica, por parte de Jefté. Y nótese otra vez, el elemento femenino está muy interesantemente resaltado en este relato. De una manera muy extraña, de una manera muy rara, pero otra vez este relato, igual que el de Débora y Barak, tiene un peso enorme el elemento femenino. Y curiosamente va a ser lo mismo con el tercer relato, con el de Sansón. Porque en este caso se nos cuenta la historia de un juez que nace de manera milagrosa. O sea, este es el único caso que se narra así en todo el libro de los jueces. O sea, la esposa de Manoah, así se llama, no es fértil, o sea, no se da su nombre, nada más se menciona que es la esposa de, no es fértil, no puede tener hijos, de repente queda embarazada de manera milagrosa, o sea, se le aparece un ángel a ella, le dice que va a concebir, y luego se le aparece a los dos, al esposo y a la mujer, en fin, total, el caso es que el niño nace y se da la instrucción de que el niño debe ser educado como un nazir, o nazareo, como lo suelen traducir en el español. No se confunda con nazareno, no tiene que ver nada el voto de nazir con el habitante de Nazaret, nada que ver. Entonces, como nazir, el niño desde chiquito no iba a cortarse el pelo, no iba a probar los derivados de la uva, este tipo de prescripciones. Entonces, bueno, Sansón crece y es un tipo sobrenaturalmente fuerte, que causa cualquier cantidad de estragos, sobre todo con los filisteos, que en este caso son los enemigos principales mencionados en el texto bíblico. Y otra vez viene el elemento femenino. ¿Quién es la que derrota a Sansón? Una mujer. O sea, va a ser Dalila, este personaje tan interesante también del texto bíblico, quien va a seducir a Sansón, lo va a llevar a romper los elementos de su voto de Nazir, va a sacarle finalmente el secreto de por qué era tan fuerte. Sansón le va a confesar que es por el cabello largo que tiene, Dalila se lo corta, Sansón pierde su fuerza, es arrestado por los filisteos, capturado por los filisteos, le sacan los ojos y desde entonces se dedican a exhibirlo, como para vender la idea de que han derrotado a Israel. Bueno, el texto nos cuenta que el cabello de Sansón empezó a crecer en la prisión y en una festividad que los filisteos estaban dedicándole a su dios Dagón,
en el templo de Dagón estaban todos los príncipes filisteos y un montón de gente, y llevaron a Sansón ahí otra vez para burlarse de él. Lo ponen, Sansón pide, ¿no?, que lo dejen ponerse entre las columnas que sostienen el templo porque está cansado y necesita apoyarse. Entonces él se recarga allí en las columnas, y entonces viene esta famosa oración de Sansón, donde le pide a Dios que por una última vez le permita hacer uso de su fuerza para morir con los filisteos. Entonces Sansón tumba las columnas, se derrumba el templo, y muere él y mueren los filisteos que están ahí. Entonces es, digamos, la última historia así sumamente interesante en cuanto a los jueces. La cuestión ideológica aquí es bastante compleja. O sea, el libro parece nada más una colección de relatos folclóricos, pues, de los que no hay evidencia arqueológica, porque nunca se ha encontrado la tumba de ninguno de ellos. O sea, pareciera nada más eso, ¿no?, a simple vista. Una colección de relatos folclóricos característica, pues, de la literatura antigua, israelita, persa, babilonia, la que quieras, todos son iguales. Pues no, o sea, hay muchos elementos aquí muy interesantes que podemos deducir de compararlo con la información arqueológica que tenemos, pero que también podemos obtener de la comparación con las creencias religiosas imperantes en la época. Pues vamos por partes. Primero lo primero. El contexto de la época de los jueces en términos históricos son relatos muy verosímiles que nos hablan de una época de absoluto descontrol en esa zona, es decir, una época en la que no existe un gobierno centralizado, alguien que domine. Y es correcto, o sea, efectivamente, históricamente, este periodo que pudo desarrollarse, los especialistas lo calculan entre finales del siglo XIII, antes de la era común, o sea, ya a punto de empezar el siglo XII hasta el inicio del siglo X, o sea, un lapso más o menos 250 años cuando mucho, el que abarcaría el periodo de los jueces. Bien, aquí la parte interesante es que efectivamente la invasión de los filisteos, en general de todo ese conglomerado de grupos que llegaron desde el mar Egeo, es decir, desde Grecia, y que fueron llamados los pueblos del mar, hay un momento en que empiezan a invadir toda esta zona de la cuenca oriental del Mediterráneo, desde Egipto hasta Turquía, y provocan una gran cantidad de problemas, una inestabilidad política muy fuerte. Los dos reinos más afectados por esto fueron Egipto y Hatti, es decir, el imperio hitita, porque eran reinos estructurados de una manera centralizada, es decir, eran imperios que dominaban una amplia extensión de territorio. Entonces, ahí sí había una estructura, digamos, que se podía lesionar, que se podía afectar, mientras que la realidad en Canaán era distinta. La sociedad cananea se organizaba en este molde que llamamos de ciudades-estado, que es un molde originalmente desarrollado en Sumeria. Sumeria es el primer reino que se va a estructurar de esta manera, es decir, en Sumeria nunca hubo una unificación política, sino que cada ciudad era un reino por sí mismo, una entidad independiente, que acaso tenía el dominio alrededor en las pequeñas aldeas cercanas a esa ciudad, pero cada ciudad era un estado por sí mismo. Y estaban frecuentemente en pugna, en competencia o en colaboración, se juntaban unas con otras, contra otras a veces, pero sin llegar a una unificación política. El primer intento, no, más bien, la primera experiencia de unificación política no la van a traer los sumerios, sino los acadios. Los acadios son los que fundan el primer imperio real de la historia. Bien, luego este mismo molde se va a trasladar a Canaán, y en Canaán las ciudades van a ser ciudades-estado, y de hecho ese mismo molde lo van a reproducir también los griegos. Los antiguos griegos, todavía hasta antes de la conquista macedónica en el siglo IV antes de la era común, se mantuvieron bajo este esquema de lo que son las ciudades-estado. Entonces, digamos que en este sentido la invasión de los filisteos no afectó tanto las dinámicas de la vida cananea, porque no había esta estructura centralizada como la de Egipto o como la de Hatti, que sí se vino abajo. En el caso del imperio hitita, del reino de Hatti, ese sí fue catastrófico. El problema
porque de hecho todo el imperio se desmoronó. Y ante el impacto que representó la invasión de los pueblos del mar y la crisis central que se le viene al gobierno, los reinos del norte, los vecinos que colindaban al norte con el imperio hitita, aprovechan también la ocasión para entrar, destruir, saquear, y el imperio hitita en un lapso de unos 50 años colapsa por completo, colapsa de manera absoluta. Todavía durante un par de siglos van a sobrevivir lo que se llaman los reinos neo-hititas, es decir, gente hititas, gente del pueblo hitita, que se movió hacia la zona de lo que actualmente es Siria y un poco el norte del Líbano, y ahí desarrollaron otros reinos, pero ya dentro del esquema típico cananeo de las ciudades-estado. Y después de un par de siglos más o menos, los neohititas desaparecen y los hititas quedaron borrados de la historia. Durante siglos se perdió completamente la noción de que habían existido los hititas, al punto de que ya en la era moderna, digamos de 1500 para acá, cuando los especialistas bíblicos, los primeros que se sentaron a estudiar la Biblia en términos críticos, o sea, de análisis crítico, veían las referencias a los hitim, que es como se les llama en hebreo. Eteos lo traducen así a veces en algunas Biblias en español, pero son en realidad los hititas, y pensaban que eran un pueblo legendario, que no había existido. Hasta el siglo XIX se empezaron a recuperar los restos de Katusha, la antigua capital del reino hitita. Pero, o sea, a ese nivel fue el colapso y desaparición de los hititas, al nivel de que durante muchos siglos se creyó que eran un pueblo legendario. A los egipcios no les fue tan mal, los egipcios sí sobrevivieron, pero Egipto perdió todo el control de sus provincias cananeas. La irrupción de los Pelesed, como les llaman en la antigüedad, los filisteos, o sea, los Pelesed, Egipto son los que en el texto bíblico se van a llamar filistim o filisteos, que es como se castellaniza. Interesante porque no sabemos su nombre, o sea, es el nombre que le daban egipcios e israelitas, y que significa básicamente invasor. O sea, cuando tú hablas de Goliat el filisteo, en realidad estás hablando de Goliat el invasor, se les llamaba así, invasores. Entonces, los filisteos se establecen en la zona que actualmente es la Franja de Gaza y un poquito más, abarcando un poquito más de territorio, que también incluyen Ashkelon, que es una ciudad en Israel actualmente, pero Ashkelon es una de las ciudades-estado fundadas por los filisteos en la antigüedad. Entonces, al establecerse allí, están fuera de Egipto, pero digamos que estaban en la zona donde empezaban los dominios egipcios hacia el territorio de Canaán. Al establecerse allí, provocaron que Egipto ya no pudiera mantener la comunicación con Canaán, y entonces el imperio egipcio se desmorona. Egipto pierde el control de las provincias cananeas, y entonces ya se queda nada más como el reino de Egipto, se desmorona su estructura imperial. Entonces no les fue tan mal como a los hititas, pero sí les afectó profundamente la llegada de los filisteos. Entonces, esta situación en la que los hititas están colapsando y están a punto de ser borrados de la historia, y que coincide con el momento en que Egipto pierde el control de todo el territorio de Canaán, pues, ¿qué es lo que va a generar en toda esa zona? Una situación de caos. Una situación en la que no queda más alternativa que sálvese quien pueda y cada uno defiéndase como pueda. Y entonces, ese es el entorno histórico, y eso es un dato seguro, en el que se habría desarrollado el periodo de los jueces. Entonces, entendiendo el relato del libro de los jueces en ese marco histórico, son relatos bastante verosímiles, porque de lo que más hablas de conflictos locales, es decir, no habla de grandes conflictos de una nación entera, Israel, contra todos los pueblos cananeos, como de repente pareciera que es la instrucción que le da Moisés a Yoshua y luego Yoshua al pueblo de Israel, de vayan y conquisten Canaán. Sonaría a todos los israelitas peleando en bloque contra todos los cananeos, y no es así. En realidad estamos hablando de conflictos que se dan más bien a nivel local, que los cananeos eran ciudades-estado, entonces los cananeos nunca peleaban todos en bola, sino cada ciudad-estado, digamos, cada ciudad-estado por su cuenta, y obviamente tratando de dominar o tratando de imponer su control sobre los israelitas que estaban en esa zona. Y bueno, pues los israelitas de esa zona, cada tribu por separado, intentando defenderse de esas agresiones.
Entonces, digamos, esa es la generalidad en el libro de los jueces. Así que en cuanto a entorno histórico es bastante verosímil. Claro, obviamente, si no tomamos en cuenta todo este contexto histórico y nos quedamos nada más con la información que del libro de los jueces, pareciera que fueron las grandes batallas, los grandes reinos, los grandes acontecimientos, cuando la realidad es que en términos de historia eran unos conflictos chiquititos en el marco de una región pequeñita, que era Canaán. O sea, estamos muy lejos de la época de los grandes imperios como Egipto en sus mejores tiempos, o los hititas en sus mejores tiempos, y faltaba todavía mucho para que los asirios también lograran, digamos, el nivel de poderío que les permitió imponer su hegemonía 4 siglos más tarde. O sea, todavía le faltaba un buen rato a los asirios para llegar a su momento de mayor expansión. Entonces, estamos hablando de un territorio muy pequeño, poblado por grupos, incluso los grupos israelitas completamente desconectados, o sea, cada tribu haciendo las cosas, resolviendo sus propios problemas por su cuenta, y aparte intercalados con los cananeos, porque este es un elemento fundamental dentro del concepto de lo que pasa, según el libro de Jueces, que los cananeos obviamente ahí siguen presentes, o sea, nunca fueron exterminados por los israelitas. Esto es un planteamiento teórico nada más en algún momento, que se dice, hay que exterminar a los cananeos, pero es algo que nunca sucede. Entonces, en el libro de los Jueces, sí, el pueblo de Israel ya está repartido en sus territorios, pero están coexistiendo con cananeos todo el tiempo. Entonces, nos retrata bastante bien esta dinámica. Claro, en el libro de Jueces pareciera que era la gran dinámica social, política, militar, etcétera. Si lo entendemos correctamente en su marco histórico, nos vamos a dar cuenta que eran problemas, vamos a decirlo así, pequeños, locales, o sea, problemas que no se comparaban a los problemas que en la antigüedad llegaron a tener egipcios, hititas, asirios, mitanios, babilonios, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos un marco referencial geográfico y temporal muy verosímil para todo lo que nos narra el libro de los jueces. Más allá de eso, la arqueología no nos dice mucho. Pero el otro aspecto. Este es el aspecto que les decía que tenía que ver con lo que la evidencia arqueológica nos ha revelado sobre la situación política de la zona en ese tiempo. El otro detalle es el teológico, es el de la evolución de las ideas que podemos encontrarnos en el entorno, es decir, en la religiosidad cananea, en la religiosidad egipcia, en la religiosidad hitita, en la religiosidad griega también. ¿Por qué meto a los griegos aquí? Pues porque al final de cuentas los filisteos eran griegos, eran de origen griego. Entonces, los filisteos van a ser la primera gran irrupción de la cultura griega en el Medio Oriente. La siguiente van a ser los macedonios, cuando con Alejandro Magno invaden ahí, pero ahí estamos hablando como de 900 años después, así que es otro tema. Entonces, va a ser muy interesante cómo de repente el libro de los jueces aprovecha la manera en la que nos cuenta estas historias para también hacer sus posicionamientos teológicos. Y aquí concretamente me refiero al libro de Sansón, al episodio de Sansón. Les decía que con mucho es el más interesante de todos. Sobre el nacimiento de Sansón hay cualquier cantidad de discusiones, porque el texto bíblico, en términos estrictos, es muy ambiguo. O sea, la historia es, existe este señor, Manoa, tiene su esposa, no pueden tener hijos, o no han tenido hijos. De repente un día está ahí en el campo, se le aparece un ángel, pero ¿qué debemos entender por ángel? Ahí empieza la ambigüedad, o sea, un malaj, un enviado de Dios. Pero no tiene que ser un enviado sobrenatural. O sea, en términos lingüísticos estrictos, puede ser una persona de carne y hueso, que es enviada por Dios. Pero bueno, ahí nos dice un malaj. Y le dice a la mujer, pues se va a embarazar. Ella llega con Manoa y le dice, oye, se me acaba de aparecer un enviado de Dios y me dijo que yo no te creo. Entonces, la próxima vez que se te aparezca, dile que yo también lo quiero ver. Entonces, se le concede al Señor, ¿no? O sea, la siguiente vez el enviado de Dios, el malaj, habla con los dos y les dice que van a tener un niño, que ella se va a embarazar, que va a tener un niño, que el niño debe ser un nazir,
que no debe tomar sidra ni vino, que es el pelo largo, etcétera, y que él es quien va a liberar a su pueblo de la opresión que está sufriendo por los filisteos. Y bien, efectivamente sucede. La mujer se embaraza y viene todo lo demás de la historia de Sansón. Aquí la principal ambigüedad que hay en el texto es que sí cabe la lectura, o sea, si nos vamos a poner muy estrictos con cómo está redactado el texto, no hay nada que te diga que Sansón es hijo de Manoa. O sea, cabe la posibilidad de entender el relato diciendo que Sansón fue hijo del Malaj, del enviado. Entonces ahí se vuelve más interesante todavía si retomar digamos, la interpretación tradicional de que el Malaj sí es un ángel. O sea, no un ser humano enviado por Dios, sino un ángel, literalmente. Entonces estaremos hablando de un nacimiento sobrehumano y por eso Sansón tiene cualidades sobrehumanas. Muy fuerte. O sea, al final de cuentas, si se dan cuenta, no es muy diferente al relato de Hércules. O sea, en el relato de Hércules, ¿qué pasa? Que Zeus, o sea, el dios, un ser celestial, se enamora de una mujer, la fecunda y nace Hércules, una persona que por ser hijo de alguien celestial tiene una fuerza sobrehumana y va a desarrollar una serie de periplos, de pruebas, de hazañas que van en concordancia con esa naturaleza divina que tiene. Entonces hay un paralelismo demasiado fuerte con el relato bíblico. Otro detalle. Hércules es una deidad solar. O sea, dentro de la teología griega, Hércules es una representación del sol, del dios sol. Por eso el relato sobre Hércules tiene una serie de elementos típicos de las mitologías solares. Como por ejemplo la preponderancia del número 12, los 12 trabajos de Hércules. ¿Por qué? Porque cada trabajo representa un mes. Entonces, los 12 trabajos de Hércules representan el tránsito del Sol por los 12 meses. Tan sencillo como eso, ¿no? Y obviamente Hércules, hay un relato en el que se nos cuenta cómo muere, o sea, es otra deidad, otra de tantas deidades griegas que mueren, que recuerden que en la antigüedad para los griegos el concepto de la muerte de Dios no tenía nada de raro. Los dioses griegos podían morir. Entonces, bueno, Hércules es una deidad que muere en condiciones también trágicas, o sea, le envenenan la túnica, entonces se está calcinando porque es la sangre de un centauro que él había matado. Un drama familiar ahí muy complicado, todavía se los cuento con más detalle. Pero bueno, el caso es que Zeus no se puede morir porque, o sea, por sus cualidades divinas, entonces el sufrimiento que está teniendo es insoportable. Entonces pide que le baten una pira y ahí lo quemen, que es la única manera en la que se puede liberar de ese tormento. Entonces el cuerpo de Hércules muere, o sea, se calcina, se vuelve cenizas, pero de ese cuerpo muerto sale el Hércules glorificado, el Hércules, digamos, celestial, el otro Hércules, el que existía adentro del Hércules humano, ¿no? O sea, la naturaleza divina ya plenamente manifestada, y entonces ese otro Hércules es el que ya he recibido en el Olimpo como uno de los 12 principales dioses del Olimpo. Entonces, Hércules es una deidad solar. Allí hay otra similitud interesante con Sansón, y es el detalle de que el nombre hebreo de Sansón es Shimshon, y viene de la misma raíz etimológica que Shemesh, que es la palabra que en hebreo significa sol. Entonces Sansón también es un personaje solar, o por lo menos eso parece. Y bueno, y hay un tercer punto que conecta a Sansón con Hércules, y es lo griego. Es decir, ¿por qué de repente un relato sobre un héroe israelita se parece tanto a un relato griego? Porque los enemigos son los filisteos, y recordemos que los filisteos eran griegos. Entonces, digo, es una manera que a nosotros nos resultaría completamente bizarra. O sea, si yo quiero ahorita sentarme a explicar por qué las religiones solares están mal,
y se basan en el pensamiento mágico y en la superstición y todo eso, por ejemplo, la religión de Osiris, la de Dionisio, cualquier religión solar que haya existido. Pues lo primero que explico es un poco de astronomía, ¿no? O sea, que todos esos pueblos, esas culturas, cuando diseñaron sus religiones solares, tenían una percepción completamente equivocada de lo que pasa en el cosmos. Creían que la Tierra era un disco y que el Sol giraba alrededor de, que en las noches se sumergía por el mar y que entonces viajaba por el inframundo y volvía a salir por el mar oriental cada mañana, y que con base a esa percepción errónea que tenían del movimiento del Sol, que el Sol no es el que se mueve alrededor de la Tierra, sino al revés, diseñaron todos sus simbolismos mitológicos. Entonces, que todos los símbolos mitológicos de las religiones solares de la antigüedad están equivocados porque parten de una premisa equivocada. Si yo quisiera refutar a las religiones solares, lo expresaría así. Pero bueno, eso porque vivo en el siglo XXI y entonces tengo acceso o tengo información sobre cómo funciona la astronomía en realidad, puedo hacerlo así. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad es diferente. Entonces, hay que entender que los autores israelitas de la antigüedad tenían que refutar esa religiosidad solar de otra manera. Bueno, uno, ¿por qué la tenían que refutar? Bueno, pues lógico, porque los griegos, los filisteos, con su religión solar, llegaron a metérseles ahí. Entonces, de alguna manera tenían que explicar que los dioses solares no son ciertos, no existen. Entonces, esta es la parte maravillosa del relato de Sansón. ¿Cómo va a tomar aparentemente los paradigmas de la mitología solar y los va a destruir uno por uno? Que este personaje que es muy similar a Hércules, el dios solar de los griegos, en el texto bíblico es un ser humano muy poderoso, sí, nació de milagro. No podemos tomar, no voy a tomar partido si fue hijo de Manoa o fue hijo del Malaj, pero bueno, nació de milagros, es un hecho, que la mamá no pueda tener hijos. Pero tiene poderes, sí, pero no es un dios. Nada más es un ser humano muy fuerte. Y de hecho, muy interesante que ¿de qué tribu es Sansón? De la tribu de Dan. Otra tribu que tiene mucha relación con lo griego. En la zona de Dan, que está más o menos en la parte central de Israel, es un cachito ahí en la costa, lo que fue antiguamente el territorio de la tribu de Dan. Todo lo que se ha desenterrado arqueológicamente es, estilísticamente hablando, griego. O sea, todos los potes, vasijas, vasitos, figuritas, todo lo que se ha desenterrado en la zona de Dan no tiene las características ni del arte israelita ni del arte cananeo. Tiene las características del arte micénico, del arte griego de la época. ¿Por qué? Bueno, la deducción a la que han llegado, la conclusión a la que han llegado los especialistas, es que ahí también debió establecerse otro pueblo del mar, o sea, otros invasores griegos, que a diferencia de los filisteos, se establecieron y se asimilaron pacíficamente. Y entonces, evidentemente, pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que nos está diciendo el texto bíblico al decir que Sansón es de la tribu de Dan, es que Sansón tiene él mismo un vínculo con lo griego. Y por eso no tiene nada de raro que entre en conflicto con los otros griegos. Y tampoco tiene nada de raro que nos lo describan con elementos solares. La parte interesante aquí es que es como una manera de decir, mira, hay griegos buenos y hay griegos malos. ¿Dónde están los griegos buenos? Los que se asimilaron a la tribu de Dan. ¿Cuáles son los griegos malos? Los filisteos. El héroe, con características griegas, con características solares y todo eso, surgido de la tribu de Dan, es un ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos monoteístas. Nosotros no creemos en esa pavada de que haya dioses solares. Entonces, Sansón puede ser lo fuerte que quieras, pero no es un dios. Es un ser humano. Y no nada más un ser humano. Aparte es uno bastante atarantado, porque digo, Sansón se la pasa cometiendo errores y errores y errores y errores. O sea, de hecho, Sansón en ese sentido es un antihéroe. O sea, es una persona que nunca hace las cosas que se deben hacer. En la narrativa mitológica griega, los héroes son personajes que
en un momento dado, o sea, una situación que ellos no tienen bajo control, algo que se les escapa completamente de las manos, los viene a sacar de su condición de estabilidad original. O sea, son personas que creen que saben en dónde están viviendo, para qué están viviendo y qué están haciendo, y que generalmente son personas completamente anónimas e intrascendentes, pescadores, comerciantes o gente pobre, etcétera, ¿no? De repente algo pasa y los ponen en el centro de la acción. Y entonces, lo maravilloso de la mitología griega es cómo nos cuenta esta cuestión de la tragedia, en el sentido de que el proceso del héroe, la evolución del héroe, implica que este personaje tiene que entender que no tiene su destino en sus manos, sino que los dioses le han impuesto un destino terrible, porque es un destino de combate, es un destino de guerra, y es el que está encargado, el que debe devolverle al cosmos un orden que había perdido, una armonía que se había perdido. Entonces, esa es la característica del héroe. Sansón no tiene nada de eso. O sea, todos esos relatos de que Sansón de repente se emborracha, de que Sansón de repente se enamora de una filistea, de que Sansón de repente les incendia campos a los filisteos, de que Sansón mata leones en la calle y se come panales de miel. Todos estos relatos de un Sansón disfuncional son básicamente una burla, una parodia de la mitología griega. O sea, una manera en la que los teólogos del antiguo Israel le están diciendo a los teólogos de la antigua Grecia, no es cierto, todas esas tonterías que ustedes se creen sobre sus dioses, no es cierto. Y por eso el final de Sansón también es trágico. Ok, le cortan el pelo, eso tiene también su código solar. O sea, un griego que hubiera leído eso habría dicho inmediatamente, el corte del cabello de Sansón representa los rayos del sol que durante la temporada de invierno pierden su poder, pierden su fuerza y por eso la naturaleza muere. Pero dice el texto, sí, claro, y lo dice muy claro, ¿no? Que el cabello le empezó a crecer y eso significa que hacia la primavera el sol otra vez va a empezar a recuperar su fuerza. O sea, sí, parece que el relato sobre Sansón también se ajusta al paradigma solar helénico, o sea, griego, de la época. Pero Sansón, bueno, y obviamente como buena deidad solar, Sansón muere, Sansón se sacrifica a sí mismo. Esa es otra característica de los dioses solares. De una o de otra manera, siempre acaban muertos. ¿Por qué? Porque eso representa el invierno en el ciclo del sol, y obviamente en el invierno el sol muere, o sea, pierde su poder, la naturaleza muere con él, y en primavera vuelve a renacer. Entonces, todos los mitos solares son mitos de renacimiento, de muerte y renacimiento. Entonces, ¿pero qué pasa con Sansón? Sansón se muere. Pero Sansón no es un dios. El pueblo de Israel no cree en eso. Sansón no es un dios. Entonces Sansón muere como cualquier ser humano. Y dice el texto bíblico, después de que tiró el templo de Dagón y mató allá a todos los filisteos y a todos los enemigos, Dagón, un dios solar filisteo, por cierto. Llegó la gente de la tribu de Dan, tomó el cuerpo de Sansón y lo sepultaron. Si hubiera sido un mito solar en griego, Sansón habría resucitado, o habría reencarnado, o habría renacido en un árbol, en lo que sea. Por ejemplo, hay un caso así, el de la deidad Atis, una de las típicas deidades frigias o tracias, se discute mucho de dónde llega, pero una de las típicas deidades del Asia Menor que luego se asimilan en la religión griega. Él muere y renace como un pino siempre verde. Pero entonces digo, ¿de alguna manera había tenido que renacer Sansón? Pues no en la crónica israelita. ¿Por qué? Porque la teología israelita es monoteísta. Descarta la existencia de dioses solares. Entonces, es una manera antigua muy extraña, o sea, a nosotros no se nos ocurriría refutar a la religión solar de esta manera, pero una manera muy singular y muy efectiva de que al pueblo de Israel en la antigüedad le explican que los dioses griegos solares no existen. O sea, si llegó a haber gente así de formidable y de maravillosa, o sea, si Aquiles existió, fue un ser humano de carne y hueso. Se murió y se murió, punto. Si Dionisos existió, fue un ser humano de carne y hueso, se murió, punto. Eso de que de niño se lo comieron los titanes y sobrevivió el corazón y Zeus lo implantó en Semele y se volvió a gestar y volvió a nacer y por eso es el nacido de nuevo y bla, bla, bla. Esos son
cuentos, o quienes, los más doctos en mitología griega te dirían, no, no son nada más cuentos, son más bien símbolos, lo que sea, no son verdad, no son historia. La gente nace de su mamá y cuando le toca morirse se muere, ni modo. Así nos guste o no, incluso nuestros héroes se mueren. Entonces, este relato de Sansón no nada más es todo un manifiesto en contra de la invasión cultural que representaron los filisteos. Es el que nos da la clave para entender el fondo del libro de los jueces. ¿De qué se trata este libro? De explicarnos todo este periodo de caos, de explicarnos todo este desorden político y social y esta fragilidad religiosa, porque todo el tiempo te están diciendo, los hijos de Israel volvieron a pecar y adoraron a los dioses cananeos, hasta que se llega al caso de Sansón, que es el último juez del que nos habla el libro, y nos menciona el de los filisteos. Entonces, evidentemente, esta es la religiosidad que se presenta en la lógica del libro como la más peligrosa, porque es la que viene de una invasión completamente foránea. O sea, aquí, en el sentido correcto de la palabra, sería una cuestión alienígena, o sea, de fuera. No, o sea, no me refiero a marcianos, obviamente, ¿no? Sino, por eso dije, en el sentido estricto de la palabra. O sea, pues, no creo que los Pero antenitas. podemos decir que sí existió Shimshon, o sea, que Sansón es real, o estás Bueno, intentando según la narrar. tradición judía, sí. Yo, hablando desde la perspectiva arqueológica, no tenemos evidencia, obviamente. O sea, Ok, o sea, el hecho de que no sepamos todavía. Okay. claro, o sea, no hay evidencia arqueológica para decir categóricamente que existió o que no existió. O sea, entendiendo arqueológicamente que esto es prácticamente imposible de encontrar, o sea, por la cantidad de tiempo que ha pasado y por la cantidad de imperios que han pasado por ahí, por encima, destruyendo y reconstruyendo, digo, pues son temas que en realidad a la arqueología no le interesa demostrar ni a favor ni en contra. O sea, se trata, cuando nos enfrentamos a estos textos, más que la demostración histórica del personaje o de los eventos específicos, lo que nos interesa es la verosimilitud del relato en el contexto histórico, y esto ya lo expliqué, es completamente verosímil, pero sobre todo lo que nos interesa, porque eso sí existe, las ideas. O sea, ¿cuál era la idea de los autores a la hora de contar esta historia? Independientemente de si el personaje existe o no. Lo que existe es el relato. ¿Y cuál es el objetivo del relato? Esa es la parte que nos fascina a los que nos dedicamos al estudio de la historia. Y bueno, es increíble ver la precisión, o sea, es increíble ver cómo con este planteamiento teológico el texto nos está retratando una situación histórica que sí existió y nos lo está retratando a la perfección. Este combate que se da contra la invasión filistea, no nada más en términos físicos, o sea, vamos a la guerra contra los filisteos, sino también en términos ideológicos, religiosos específicamente. O sea, tenemos que defendernos de la penetración ideológica filistea, que evidentemente si los filisteos venían del mundo griego, venían con un nivel de cultura mucho más desarrollado que las sociedades cananeas, y en este sentido me refiero a cananeas en el sentido geográfico, es decir, eso también incluye a los israelitas, que eran básicamente sociedades rurales. Las ciudades cananeas eran muy pocas, así las que realmente representaban núcleos urbanos importantes. Entonces, ante una sociedad básicamente rural, la llegada de invasores que venían de un nivel de cultura más sofisticado, digo, era una tentación, era un riesgo que eventualmente esos paradigmas culturales se impusieran en Canaán y entre los israelitas. Entonces, es increíble, me fascina, estas son de los temas que más me pueden fascinar en cuestiones de historia bíblica, este es uno, el de Sansón, y lo que representa como elemento que le da sentido ideológico al libro de los jueces, justamente porque retrata una crisis indudablemente histórica, y que no es nada más, repito, la invasión militar, sino también la invasión ideológica. Y lo que me fascina de este relato es la manera en que los autores israelitas van a reventar punto por punto, detalle por detalle, van a reventar la narrativa mitológica griega. La manera en la que ellos
con los recursos o con el estilo de la época muy diferente al nuestro, pero bueno, ni modo. No tenían por qué pensar en nosotros, estaban resolviendo sus propios problemas. Por la manera que con el estilo de la época están diciendo todo eso que te cuentan los filisteos, o sea, los griegos, los Yavanim, no es cierto. No va por ahí. No hay dioses solares. Si quieren seguir adorando a Hércules, bueno, pues peor para ellos, nada más están perdiendo el tiempo, pero no existen los dioses solares. Solamente hay un único y verdadero. Entonces, esto ya nos permite entender con mayor claridad también lo que representa históricamente el periodo de los jueces. Una cosa es la ideología del libro de los jueces y otra cosa es el periodo histórico de los jueces. Es decir, toda esta situación todavía amorfa, caótica, tras el colapso del dominio egipcio y el colapso del imperio hitita, que deja la zona sumida en una situación vulnerable, sobre todo vulnerable por la invasión de los pueblos del mar, todos los problemas que se van a desarrollar con la invasión filistea, la contraparte, que es este otro grupo griego que se va a establecer y se va a asimilar a la tribu de Dan, que entonces también la idea de hay griegos buenos y hay griegos malos, y la manera en la que lo van a resolver, la manera en la que lo van a enfrentar. Y que bueno, el libro de jueces de alguna manera funciona para explicarte, mira, por todo esto era necesario fundar una monarquía, establecer un sistema de gobierno cohesionado, centralizado, que le pudiera hacer frente a la amenaza filistea. En ese sentido, los libros de Samuel, bueno, el libro de Samuel en hebreo es uno, que está dividido en dos partes, Aleph Bet. En las Biblias en español como que sí está más marcada la diferencia entre el primer libro de Samuel y segundo. Básicamente retoman estos relatos del libro de jueces para terminar de contarnos cómo, bajo el mando de Saúl y de David, los filisteos fueron finalmente derrotados, aplacados, pacificados y eventualmente se intuye asimilados por la sociedad israelita. Entonces, digamos que es una historia, esta es la parte genial del relato bíblico, o sea, aunque son libros distintos y parece que nos van contando historias distintas, todo el libro de Joshua o de Josué retoma los elementos que se quedan pendientes en la Torá, los continúa, les da fin, o sea, el fallecimiento de Moisés y cómo Joshua hereda el poder y empieza la conquista de Canaán, pero le da fin a unos temas y abre otros que se retoman en el libro de jueces. El libro de jueces le da fin a esos temas y abre otros, el de los filisteos, que se retoman en los libros de Samuel. Entonces, hay un trabajo muy bien cuidado en estos libros para ir manteniendo la conectividad, el hilo de la narración, aunque van cambiando los problemas. En el momento del éxodo, o sea, con Moshe, el problema es regresar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Bueno, en el momento del libro, y bueno, y huir de los egipcios, ¿no? Mientras que para el libro de Joshua, o Josué, el problema es conquistar la tierra de Canaán. Mientras que en el libro de jueces, el problema aparente es qué hacer con los cananeos que sobrevivieron, pero en realidad, en términos históricos, a partir de lo que podemos ver en la evidencia arqueológica, el problema es el caos político y social que se arma porque los egipcios pierden su control de la zona, los hititas de plano desaparecen y los filisteos se convierten en un factor de riesgo. Y en el libro de Samuel empezamos con el relato de cómo los primeros reyes israelitas, Saúl y David, terminan por ponerle solución al problema filisteo. Lo resuelven, o sea, los derrotan, pues. Y entonces ya empieza otro problema, la monarquía. Y bueno, ya de eso se van a tratar los libros de reyes. Pero entonces se va encadenando de una manera finísima, de una manera, de una precisión increíble. Y lo que más me gusta, o sea, sin que yo como historiador pueda decir, hay evidencia histórica para decir que Sansón existió, lo que me encanta es cómo en cada detalle refleja problemas indudablemente históricos. O sea, todo el marco abstracto, digamos, es perfectamente verosímil. Entonces, de esa manera, sin poder decir que existieron
Iftach o Ahod o todos los jueces que se mencionan en el texto, sí podemos dar por sentado que este fue el sistema de gobierno tribal reducido a localidades muy específicas que debió imperar en Israel en esta época. O sea, el libro de jueces, el término aquí es un poco ambiguo, que jueces te suena pues alguien que está al frente de un aparato judicial. Tal vez sería más correcto, más preciso decirlo, no traducirlo porque no es la traducción, pero decirlo en lenguaje moderno como caudillos. Entonces, sí es altamente probable, prácticamente seguro, que en esta época los israelitas son gobernados por caudillos, caudillos locales, que eran los que se encargaban de enfrentar los retos que les representaban los cananeos circundantes y que por lo tanto pudieron ser muchos. O sea, es evidente que el texto bíblico no los mencionaría a todos, pudieron ser muchos y nos resultaría imposible armar una cronología. Pero bueno, de eso se trata el libro de Reyes, y eso fue el periodo del libro de Reyes, perdón, el libro de Jueces, y de eso se trata el periodo de los jueces de Israel. Periodo crítico en la evolución de la identidad espiritual israelita, porque es un periodo en el que no nada más tienen que sobrellevar el vacío de poder que están dejando hititas y egipcios, no nada más tienen que afrontar la invasión de agentes foráneos como los filisteos, sino también tienen que combatir contra la penetración ideológica de la cultura griega, de esta cultura griega en la etapa antigua, o sea, no en la etapa helenística, no en la etapa de Alejandro Magno, sino casi 1000 años antes, 800, 900 años antes, que va a ser el mismo problema después. O sea, cuando viene Alejandro Magno y todo este relajo, otra vez va a existir este problema de la penetración cultural helenística. Y por eso resulta muy interesante que el libro de Judith venga de esta etapa. Es decir, les había mencionado que curiosamente el libro de Judith repite un paradigma, más bien un arquetipo del libro de Jueces. Esta cuestión de Yael seduciendo a Sísara y matándolo, clavándolo en el piso, mientras que en el caso de Judith es seduciendo a Holofernes y cortándole la cabeza. Pero es la misma historia. O sea, de hecho, lo más probable es que sea una copia. Es decir, aquí sí, es muy factible asegurar que Judith y Holofernes no son personajes históricos, sino que son una copia del relato de Yael y Sísara en el marco del relato de Débora y Barak. Que ahí la parte interesante es cómo, ante la amenaza de penetración ideológica griega después de Alejandro Magno, se retoma un modelo literario de un libro que al final de cuentas nos habla de la amenaza de penetración ideológica griega, nada más que en la antigüedad, casi un milenio atrás. Entonces, bueno, o sea, es fabuloso cómo todas las cosas tienen una lógica perfecta en ese sentido, o sea, son perfectamente coherentes en su panorama global, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me parece más llamativo, interesante del libro y del periodo de los jueces. Todas las luchas, tanto físicas como ideológicas, sobre todo en materia de religión, que tuvo que enfrentar el antiguo pueblo de Israel en esta etapa, y la manera sorprendente en la que las resolvió. Sobre todo la manera tan creativa en la que nos presenta a Sansón de esta manera, con elementos en los que el autor está literalmente burlándose, defenestrando a las deidades solares del mundo griego. Y bueno, la verdadera derrota de los filisteos no fue Sansón. La verdadera derrota de los filisteos fue el libro de los jueces y todo lo que nos enseña. Shoin. Listo, Mark. ¿Cómo ves? Pues bien. O sea, estuvo bastante simple. Ni siquiera ser más complejo. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Díganos en los comentarios. Ok. Vamos con preguntas y respuestas. Espero que hayan puesto atención porque hay examen. No, no es cierto, nada más. Espero que hagan buenas preguntas. Pero sí.
Vamos a ir una por una. Si se me pasa una, por favor, vuelvan a hacer. Ya saben que no es la intención dejar las preguntas afuera, nada más que es importante plantearlo. Así que vamos poco a poco. Ok, los jueces se encargaban de aplicar los castigos llamados las cuatro ejecuciones de la corte, como decapitación, estrangulamiento, lapidación, quema. ¿Quiénes se encargaban de hacer las ejecuciones? Mira, no tenemos una información muy específica sobre eso, pero pues lamentablemente en todos los sistemas donde existe la pena capital, alguien tiene que contratar como verdugo. O sea, aquí es muy interesante cómo eventualmente la ética judía va a evolucionar con ese tema específico, porque esa va a ser la base para la cancelación de la pena capital. O sea, no la cancelación, digamos, teórica, porque si la Torah permite la pena capital, entonces un judío no puede decir que la pena capital esté prohibida, pero sí su aplicación práctica, su implementación práctica. Aquí sí es muy interesante cómo el judaísmo desde hace unos 2000 años entendió o dejó de aplicar la pena capital, justamente por lo que implica esta pregunta. O sea, ¿quién tiene el tamaño humano para erigirse en verdugo de un ser humano? O sea, al final de cuentas, todas las complicaciones que la legislación talmúdica le va a poner a la pena capital, o sea, esta cuestión de los testigos, esta cuestión de se le advirtió al reo o al condenado a muerte, se le advirtió que su pecado era digno de muerte y todo esto, o sea, una serie de, vamos a decirlo en buena terminología jurídica de hoy, se le llamarían recursos leguleyos, así se utiliza ese término despectivo cuando con la misma ley armas hay argumentos estrafalarios para evitar la aplicación de una ley. O sea, literalmente vemos esto, pero lo que vemos de fondo en toda la reflexión judía al respecto, y desde hace 2000 años, o sea, ya el Talmud la plasma de una manera bastante clara, es esta angustia de decir, ok, está bien, este tipo se merece morir, pero ¿quién está libre de pecado como para tener la estatura humana de decir yo lo mato? ¿Quién? O sea, es un tema que al judaísmo le va a parecer tremendo y por eso evidentemente en la práctica se va a eliminar la aplicación de la pena capital. ¿Quién aplicaba esta pena capital en tiempos de los jueces? No sabemos. Por ejemplo, si vemos casos como el de Jefté, pues es muy probable que él se animara a hacerlo, así por su perfil psicológico y su perfil social. Es el tipo de juez que decía, te condeno a muerto y yo mismo te degollo aquí delante de todos, ¿no? O te lapido delante de todos. O es probable que, por ejemplo, en el caso de una lapidación, pues fuera algo muy parecido a un linchamiento popular, o sea, de ahí va toda la gente a apedrear a la persona condenada a muerte. Entonces, no hay una respuesta precisa, no hay una respuesta específica. De alguna manera tuvo que existir este oficio. Bueno, el de ahorcamiento, por ejemplo, ahí sí necesitas un verdugo. O sea, alguien que sepa cómo preparar las condiciones para un ahorcamiento, ¿no? No, porque el chiste en una ejecución por ahorcamiento es que el condenado muera por desnucamiento. O sea, muera desnucado, no asfixiado. Entonces se requiere ahí de saber hacer el cálculo para que en el momento en que los dejas caer, se parte el cuello. Entonces requieres de un verdugo, requieres de alguien, digamos, profesionalizado. Seguramente los debió haber, pero estas 4 maneras de aplicar la pena capital en realidad requieren de 4 diferentes tipos de ejecución. Por lo menos en el caso de la lapidación, requiere de una ejecución colectiva. Entonces, lo más lógico es suponer que en ese caso era una participación masiva de la propia población. En fin, buena pregunta, interesante, pero sobre todo interesante por el tema que toca y que tiene que ver, repito, con toda esta reflexión que el pueblo judío, que los sabios judíos van a hacer durante los siglos subsiguientes y que tiene que ver con este problema moral. ¿Quién tiene el tamaño humano para ser un verdugo? Y de ahí que, al final de cuentas, el judaísmo haya sido una de las primeras culturas, si no es que la primera, que anuló en la práctica la aplicación de la pena capital. Ok, suena muy, muy directo. Ahora, vamos con las demás preguntas.
Voy a tratar de ir poco a poco, obviamente tomando en cuenta las que van más de acuerdo con el tema, pues. Y sí, ¿es cierto que Samuel fue el mejor consejero de los reyes? Que más que un profeta fue un gran maestro estratega. Bueno, Samuel de todos los jueces fue el único que coincidió con los reyes, así que tampoco tenemos muchas opciones. Después de, o sea, ahí se saldría de sus funciones como juez y entraría en sus funciones como profeta. Bueno, es una idea, o sea, hay tradiciones judías que dicen que efectivamente Samuel es el más grande profeta de toda esta etapa del profetismo israelita, de esta época del primer templo. Y entonces, en esa perspectiva, sí, lo habría sido. Aunque claro, tiene competencias interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está Isaías, bueno, creo que nada más Isaías sería el único que le competiría, aunque también está Natán. No tenemos un libro de Natán, o sea, tenemos libros de Samuel, tenemos libro de Isaías, no tenemos un libro de Natán, el profeta y consejero directo del rey David después de Samuel, pero no lo tenemos porque se perdió, porque el texto bíblico sí habla muy claramente que existía un libro de Natán. Entonces, no sabemos la dimensión que pudo tener este personaje. Pero bueno, fue el que se encargó de irle a decir al rey David que era reo de muerte, era merecedor de la muerte, por todo el relajo de Betsabé, Urías, Elitita y el bebé, ¿no? Entonces, es una tradición judía que efectivamente señala a Samuel como el más grande de todos ellos. O sea, obviamente voy a tratar de ser neutral, es decir, que por supuesto, siendo una tradición, no lo podemos asentar como una verdad absoluta porque tenemos muchos elementos ahí que también son muy llamativos de Isaías. Elías no, aquí sí no entraría dentro de este rubro porque el ministerio de Elías, a Elías le fue mal en este sentido, digamos que tuvo mala suerte. A él no le tocó ser consejero de reyes, sino estarse peleando todo el tiempo con reyes impíos. Es otro tipo de labor profética la que él tuvo que hacer. Pero digamos que tenemos otros profetas notables como Isaías en este caso, que fue muy cercano, no nada más al rey Ahaz, con el que también nada más tenía pleitos, pero sí con Ezequías, un rey, el hijo de Ahaz, pero un rey piadoso, con el que Isaías evidentemente debió tener otro tipo de relación. Entonces, pero bueno, sí es un hecho. Hay una tradición judía que señala a Samuel como el más importante, el más grande de todos. Ok. Ahora, bueno, dentro de este esquema, el hecho de que no haya pruebas de que Sansón no existe, igual te deja, o sea, en la duda, ¿me entiendes? O sea, no podemos negar que existió, tampoco podemos comprobarlo porque la historia no te lo ha reforzado, pero no obstante, el hecho de que exista la historia ya implica que hay más, o sea, como más prueba de que sí existe, aunque sea en el colectivo, ¿no? Claro, pero bueno, también, o sea, por eso enfatizo mucho que estas cosas las explico desde la perspectiva del historiador. Una cosa que los historiadores tenemos que aprender a hacer es vivir con la duda. O sea, porque a ver, aquí las cosas en este oficio no son tan románticas como para decir que todo queda muy claro. No, no, o sea, todo el tiempo estamos teniendo que lidiar con la duda y el ejercicio honesto de este oficio implica trabajar con ello. Por Claro. supuesto, desde la perspectiva de la tradición judía, no hay dudas de que existió. Entonces, si a mí me preguntas, ok, como judío, ¿qué respondes? Pues que sí, claro. Como historiador, ¿qué respondes? No sé. O sea, en este caso, porque no tengo pruebas a favor, pero tampoco en contra. Pero también por eso insisto, al historiador no le preocupa esto. O sea, ya sabemos que eso no se va a resolver. Mira, igual y un día encuentran la tumba o el esqueleto, los huesos ahí, los fósiles, dicen, mira, apareció, qué buena onda, maravilloso. Pero mientras eso, específicamente eso no pase, los historiadores entonces nos dedicamos a reflexionar sobre otros temas, sobre otros aspectos, que básicamente, pues por ejemplo, hoy les estuve hablando de eso, ¿no? En este caso, lo fascinante es contrastarlo con el contexto histórico que sí se conoce, y sobre todo analizar la evolución de las ideas. Y bueno, ahí es en donde termino el análisis y puedo decir que el libro de los jueces tiene una verosimilitud sorprendente. Trabajo desde la perspectiva de la historia como historiador, entonces no puedo decir esto es una anécdota 100% real.
No puedo, como historiador. Pero como historiador sí puedo decir, este libro formidablemente verosímil, perfectamente verosímil. O sea, Verosímil, ¿te refieres a? lógico en el contexto, o sea, que puede ser histórico. Sí, no, nada más hago el hincapié porque luego hay personas que no están familiarizados Sí. con la palabra. Verosímil en el sentido de que efectivamente es lógico en el contexto, es lógico en lo que sabemos de la evolución de las sociedades, de las ideas, etcétera. Entonces, me queda claro, o sea, esa verosimilitud no puede inventarse nada más de la nada. O sea, sí tiene que haber un sustrato histórico. Entonces, puedo arriesgarme a decir que el periodo de los jueces existió. Ok, no voy a decir que yo tengo escondido en el closet una caja con los huesos de Sansón. No voy a decir eso. Pero el periodo de los jueces, así en abstracto, como un periodo del antiguo Israel en que caudillos locales se estuvieron encargando de dirigir, tal vez a una tribu, tal vez a media tribu, tal vez a tribu y media, no sé, o a tres cachitos de tribu que colindaban ahí contra sus enemigos inmediatos, eso seguramente es una etapa histórica. Y el libro de jueces la refleja. Ok. Ok, eso es. Bueno, sí. Sí, me gustó tu respuesta. Funciona bastante bien. Ok, preguntan. Eso está interesante. De acuerdo a tu opinión como historiador, ¿crees que fue más prolífico o más productiva la sociedad del pueblo judío cuando estuvo la monarquía o cuando estuvieron los jueces? De acuerdo a tu punto de vista como historiador, ¿qué fue mejor? La monarquía, por supuesto. O sea, digo, pero esto no es nada más una cuestión exclusiva del pueblo judío. Tenemos que entender el proceso de evolución de la política. Digo, la monarquía obviamente hoy en día nos parece una barbaridad, una atrocidad máxime si nos ponemos a repasar cómo funcionaban las monarquías de la antigüedad. No, toda la sociedad de la antigüedad y la brutalidad con la que estaban acostumbrados a resolver las cosas, ¿no? O sea, eso de apedrear, ok, o sea, suponte que así, ok, vamos a permitir la pena capital, pero bueno, las inyecciones son más civilizadas que apedrearlo, ¿no? O sea, son sociedades antiguas. Ahora, por supuesto, repito, hoy vemos a la monarquía como algo terriblemente anacrónico, antiguo, arcaico, agropecuario, rupestre, lo que quieras. Bueno, pero es porque gracias a Dios ya conocemos algo mejor que la monarquía, que es el sistema republicano, o que son las monarquías parlamentarias, o mejor aún, la democracia. No es perfecta la democracia, dentro de 500 años tal vez se rían de nuestros conceptos de democracia, pero bueno, son la forma en la que fuimos evolucionando. Entonces, la monarquía es la forma en la que fue evolucionando la sociedad en ese momento. Entonces, aquí hay una regla evolutiva y de cómo, me refiero a cómo evolucionan las sociedades. No estoy hablando de darwinismo, pero sí estoy apelando a un criterio muy elemental de que lo explica Darwin, que es el primero en explicarlo, y que sí es cierto, y es que no sobrevive el más fuerte, ni el más rápido, ni el más hábil. Sobrevive el que sabe adaptarse. Punto. De hecho, esto implica sobrevive el más flexible, el que tiene la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Si al final de cuentas las sociedades nómadas desaparecieron y dieron paso a las sociedades sedentarias, es porque la sobrevivencia humana era más garantizable en el esquema sedentario. Si al final de cuentas las sociedades sedentarias basadas en ciudades-estado evolucionaron hacia las monarquías, es porque las monarquías garantizaban mejor en estos entornos específicos. Tal vez en las montañas del Cáucaso o en las selvas africanas pudiera ser distinto, por ser otro entorno, pero en este caso específico, del que estamos hablando, si esas sociedades evolucionaron hacia las monarquías fue porque la alternativa monárquica resultó mejor para la sobrevivencia de esas sociedades. Si no hubiera sido mejor, se habría desmoronado, habría desaparecido y habría aparecido otra cosa. Si eventualmente esas monarquías, o sea, el formato antiguo de monarquía evoluciona al formato medieval, a la monarquía feudal, es porque este sistema era mejor. No era maravilloso, definitivamente, pero era mejor que el anterior. No, estamos hablando de las monarquías que se basan en el esclavismo a las que se basan en el sistema feudal.
Y ya después de la irrupción de la burguesía en el panorama histórico, pues obviamente hay un punto en que empezamos a entender que la monarquía tampoco era así como que la gran maravilla, o sea que al final de cuentas sí era un disparate eso de decir, no, pues es que los Habsburgo los escogió Dios para gobernar, para oprimir, para saquear y para abusar de la gente aquí en Europa, pues no. Entonces van para afuera, o sea, se desplaza la monarquía y empiezan los primeros experimentos republicanos, muy torpes, muy frágiles, pero se van consolidando poco a poco hasta que el siglo XX va a ser el siglo de la consolidación del molde republicano y que en los países que mantuvieron el orden monárquico hasta el día de hoy, o sea, España es una monarquía, Inglaterra es una monarquía, Holanda es una monarquía, pero pasaron a ser monarquías parlamentarias. La ventaja del sistema parlamentario es que es una, en realidad, en términos prácticos, es una manera de decir que siguen siendo monarquía, pero sin serlo. ¿Por qué? Porque en realidad ya el sistema parlamentario puede funcionar con las normas de la democracia, de la burocracia. La tienen, pero bueno, puede funcionar con las normas de la democracia, que es el pueblo elige a los parlamentarios y son los que realmente ejercen el poder. Entonces, bueno, hemos ido ahí evolucionando lento, despacito. Déjenles anticipo paréntesis cultural. Esta es la razón por la que el socialismo no funciona. Me refiero al marxista, leninista, maoísta y con todo lo que quieran agregar ahí. No funciona porque pretende imponerse por medio de una ruptura del proceso de evolución de las sociedades. Eso es una revolución, una ruptura para instaurar algo que Marx se imaginó que sería la gran maravilla, pero que nunca ha existido y no va a existir, que es la dictadura del proletariado. O sea, no, pues no, ni modo, perdón, la historia no funciona así. Las sociedades van evolucionando paso a paso, no de la manera en la que Marx lo soñó. Entonces, es un proceso lento, hay que entenderlo para entonces estar conscientes de qué cosas le podemos ir corrigiendo y qué cosas de plano no se pueden corregir. O sea, perdón, ahorita aunque los decepcione a mi auditorio socialista o de izquierda o progresista, el libre mercado burgués no va a desaparecer en siglos, punto, no va a desaparecer en siglos, porque ese es el paradigma con el que está educada la humanidad. Y un paradigma no lo destruyes con una revolución. La revolución rusa no lo destruyó, la revolución china tampoco. China y Rusia tuvieron que regresar al paradigma del libre mercado, que las hipótesis de Mao Zedong con eso de el gran salto adelante y todo eso, lo único que hizo fue matar a 40 millones de chinos de hambre. No funciona. Entonces, entendiendo ese proceso evolutivo, cómo hemos llegado desde nuestra condición cavernícola hasta ahorita, podemos entender que la monarquía, con todo y lo que podamos hablar en contra de ella, sobre todo de esas monarquías antiguas, fue un paso más en ese proceso de evolución de la sociedad y de nuestros modos de organizarnos políticamente hablando. Entonces sí, fue un avance salir de esa condición caótica y amorfa y pasar hacia la monarquía. No era lo mejor todavía, se pudo mejorar, gracias a Dios ha mejorado. Ahí vamos. Somos lentos, somos de repente bastante atarantados, pero ahí la llevamos. Ok, sorry. Se me quedó el micrófono apagado. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién fue el mejor personaje adentro de la historia de jueces? O que podría, de cierta manera, reflejar el periodo de los jueces en su completud. Bueno, ok, sí, son diferentes. El personaje que más me gusta, o sea, que más me encanta por todo lo que representa ideológicamente es Débora, definitivamente. O el personaje que más me gusta, en otro sentido, por todo lo que representa como epicentro del combate ideológico que hay en el libro de jueces, es Sansón. Pero el personaje que, ya siendo específico con esta último matiz en la pregunta, ¿quién es el que mejor representa el periodo de los jueces? Jefté. Por mucho me parece el más representativo de todo el caos, de todo el relajo, lo difícil que son las condiciones de vida en este periodo, me parece que es Jefté. ¿Por qué? O sea, ¿por Porque, qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Dijiste tres. bueno, o sea, Débora me encanta, o sea, es, digamos, a nivel de fascinación personal, por toda esta ruptura de lo que parecería que tendría que ser un molde patriarcal monolítico.
O sea, el hecho de que se reconozca de una manera tan natural, lo que ya explicaba, el liderazgo de una mujer, me parece no nada más revolucionario, me parece incluso hermoso, tal como lo plantea el libro de Reyes, y que pese a tratarse de un relato muy antiguo, tiene un montón de cosas que decirnos en la actualidad, sobre todo porque en la actualidad estamos viendo, digamos, toda esta forma en la que el feminismo está tratando de, como de dar los siguientes pasos en las reivindicaciones en favor de las mujeres. O sea, ya se lograron las primeras luchas, ¿no? Que la primera era la cuestión electoral, luego la cuestión laboral. Todavía hay muchas ahí que están pendientes, se está en ese lío. Me parece por eso muy significativo un relato como este, o sea, que demuestra que desde hace mucho tiempo que la humanidad le tenía que haber perdido el miedo al empoderamiento femenino. Pero bueno, ahí va, otra vez va lo mismo, ¿no? Somos atarantados, somos torpes, somos lentos, pero bueno, ahí vamos, más o menos le hemos ido agarrando el modo a este asunto, ¿no? Eso es una cuestión a nivel muy personal. Ahora, obviamente ya me conoces, la gente también creo que en general ya me conoce, los rollos que me encantan, todo lo que me gusta estudiar, analizar, revisar, contrastar, todo lo que me gusta filosofar o antifilosofar, porque a veces hoy me declaro un poco enemigo de la filosofía. Y en ese sentido, lo que representa el relato de Sansón como guerra ideológica, o sea, a mí lo que me encanta no es Sansón con su superfuerza partiendo cráneos filisteos, a mí lo que me encanta es la descomunal inteligencia del autor de ese relato, reventando a la mitología griega. Eso es lo que me encanta. Ese Sansón sí existió, ese Sansón de las ideas. Entonces, digo, Platón estaría tan orgulloso de ti en este momento. Ante no son ideas en el sentido platónico, nada que ver, no, me estaría ahorcando por decir mesas, no son ideas. La mesa, piensa en una mesa, tú vas a pensar en una, yo voy a pensar en otra. La idea es la que hace posible la existencia de las mesas. Digo, o sea, por eso obviamente, si quieres saber el origen del mundo, no le pregunten a un filósofo, pregunten a un geólogo. El caso es que ese relato, o sea, puta, me vuelve loco, así como, justamente por eso. O sea, por todo el jugo que se le puede sacar a esa guerra ideológica, ese otro nivel en el que se derrota a los filisteos. Pero bueno, hay otra pregunta más específica. ¿Cuál es el juez que representa de mejor manera todo este periodo? Pues estamos hablando de un periodo de caos donde no tiene nada de rara, una historia que te dice, oye, pues aquí los de enfrente, los de la loma de enfrente nos están fregue, necesitamos organizar un ejército y enfrentarlo. ¿Quién? ¿A quién llaman? Oye, pero pues todos somos pacíficos campesinos que a duras penas logramos que nos obedezcan los borregos, o sea, ¿quién va a dirigir un ejército? No, pues bueno, tenemos un gángster aquí escondido, ¿no? En el barrio, en los barrios bajos de la ciudad, hay un gángster de malvivientes, pues es el único que sabe de armas, que sabe de estrategia, que sabe movilizar gente, que no se toca el corazón para decapitar enemigos, pues díganle a él. O sea, eso es la historia de Jefté. Entonces, claro, me parece en ese sentido muy representativa de lo que debió ser esa situación caótica y difícil. Porque, a ver, digo, qué fácil, qué cómodo es platicar de todo eso que 2.300 años después, 2.200 años después, desde la comodidad de nuestras casas en internet, aquí por Zoom, donde nos podemos pelear pero no nos podemos tocar. A ver, o sea, imagínate vivir en esas condiciones. O sea que lo único que a lo que te dedicabas era estar dándole al trabajo para que hubiera cosechas y que en cualquier momento llegaban los amonitas y te la robaban. O sea, imagínate lo que es vivir en esas condiciones. O sea, que tú podías ser más fuerte, sano y vital del mundo, y en un invierno te morías de hambre porque esos hijos de su tal por cual se llevaban toda la comida. O sea, imagínate esas condiciones, decir, oye, hay que hacerles frente, pues, ¿qué te parece si recurrimos al vándalo no? Es el único que le sabe. Digo, te estoy contando la versión de Jefté de una manera muy, digamos, vamos a decirle coloquial, ¿no? Pero, o sea, es eso, o sea, pues es el malo. Él es malo. O sea, no está enojado, es malo.
Entonces, tráetelo para que sea el que nos defienda, ¿no? Entonces, bueno, y también estuvo interesante de cómo Jefté asume este reto, todas las cosas en las que él se enreda solito, cómo el asunto termina muy mal para él, que también la Biblia diciéndote ahí, o sea, no creas que si eres malo y de repente haces algo heroico por tu patria, ya te redimiste, ¿eh? O sea, las consecuencias de tu maldad te van a alcanzar de una manera o de otra. Pero en ese sentido es el relato que más me gusta porque creo que retrata de una manera, vuelvo al término, muy verosímil lo que pudo ser esa época. Está padre. O sea, es muy buena perspectiva. En mi caso no es Jeftea, que me preguntaron, bueno, y para mí cuál es. Uf, bueno, yo voy a contar la mía, nada más para compartirla. Pero acuérdense que es mi persona, o sea, es mi opinión personal. Me gusta mucho Samuel porque sí, o sea, su forma de ver las cosas es una forma completa. O sea, él no se va nada más con lo simple, sino él es muy, muy puntual y él entiende mucho el cosmos, o sea, en general. Es una persona que entiende también los conceptos, que es muy buena estratega, por un lado. Por el otro lado, me gusta también Shimshon, que es Shimshon, o sea, Sansón es algo, se me hace increíble. Y más que nada, o sea, más que increíble, me, me saca un poco de onda, porque Sansón, por más, o sea, lo que me gusta es como la ironía de que era el hombre más fuerte que se conocía y que no obstante fue, o sea, tomó nada más al amor, el hecho de tirar a un, a un gigante, ¿no? Se me hace que está muy, muy bien construida la historia, me gusta mucho. No por las mismas razones que tú, Gatel, ¿no? O sea, yo no veo a los griegos, yo veo que está bien cool o sea, que el hecho de que le corten el pelo y que él al mismo tiempo, o sea, como que no aprende hasta el final. O sea, ya su camino, su viaje del héroe se completa en el momento en el que él ya llega al final. O sea, ya cuando se da cuenta que fue Dalila la que pues lo traicionó. Iba a decir otra palabra, pero me entiendes. Mark, sobre todo porque luego cuando hablamos de los enemigos derrotados no sabemos cuáles griegos son griegos, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que Ese los es un sirios chiste, no podrían creo. ser de griego. Sí, 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 o sea, es una larga historia, pero sí, o sea, nunca sabes, terminas sabiendo si es sirio o es griego. Ahora, o sea, en ese sentido, sí es un problema. ¿Por qué? Porque, bueno, últimamente he estado yo muy metido analizando como cuestiones de valores, de abstracciones y todo este asunto que ya conocen, ya han visto. Y casualmente una de las cosas que me resalta es de que ya me he metido mucho en el amor por un contenido que estamos a punto de sacar. Y es impresionante lo fuerte que te hace el amor, pero lo vulnerable al mismo tiempo, o sea, como esta dualidad. Y Sansón era lo que traía. Sansón estaba completamente enamorado de Dalila al grado que ni siquiera se daba cuenta de quién era. En cambio, Samuel, pues no es exactamente la persona más espontánea, romántica que conoces, es justo lo contrario, ¿sabes? Es como este personaje que te dice, así es, y tú le dices, ah, pero mira qué bonito, si le pones, no le pones sal, así es. Oye, pero es que, no, así es. Incluso pues, lo vemos, ¿no? Cuando Samuel le dice a Saúl, o sea, que le dice, ya, te cargó el payaso, o sea, no hay mucho que puedas hacer. O sea, ya te dijimos que hicieras algo, no hiciste algo, y por capricho, por puro capricho. Entonces, de una u otra manera, yo creo que esos dos serían mis jueces favoritos. No se me hace que pudiera decir entre alguno de los dos. Me gusta más Samuel que Sansón por el hecho de la función que plantean, pero esos son mis favoritos. Qué bueno que me preguntaron. Digo, obviamente Gatel iba a ser más raro, ¿no? Porque es Gatel. O sea, no podía decir Sansón, ¿sabes por qué? Porque es fácil, ¿no? O sea, yo digo que le gusta, pero que no es el mejor. Ok. No sé si quieres agregar algo más, Mr. Gatel, sobre tu opinión. No, está bien, está bien. Luego te regaño por los Samuel. No, tranquilo, o sea, no, poco a poco, güey. O sea, uno que Está está bien. tratando de sobrevivir. Ok. eh, ¿Cuál es la diferencia o sea, con los jueces en la descripción de Devarim? Es aquel que debe perseguir la justicia con lo descrito en el libro de jueces como arquetipo de caudillos. Esa es la pregunta, no sé si quieres que te la repita. Sí, Está un poco... los jueces que se mencionan de Barim, o sea, ¿qué es de lo que hablé la semana pasada o antepasada? Hace 2 semanas. Los jueces que se mencionan la semana pasada. Los Dayanim, o sea, el juez en el sentido completamente judicial, o sea, el que imparte justicia en un tribunal.
Digo, es una cosa, y el juez del libro de jueces, o sea, por eso el libro en hebreo no se llama Dayanim, se llama Shoftim. O sea, es una forma diferente de referirse a jueces, porque la función, o sea, no estamos hablando de gente que se dedicara a la impartición de justicia, sino que si lo llegó a hacer era porque se habían convertido en los caudillos del pueblo de Israel. Entonces, el juez del libro de los jueces tiene ese rol de caudillismo que el Dayan de Devarim o del Talmud o de otra época judía no lo tiene. No necesariamente lo tiene. Entonces, digo, la figura de los Shoftim es más ambigua porque, por ejemplo, así como lo lees, si deduces, por ejemplo, que Débora pudo haber ejercido ese oficio de la impartición de justicia. Pero, por ejemplo, Sansón no. De Sansón sí no hay ningún elemento en el texto que te indique que él tenía una corte e impartía justicia. O sea, lo suyo era básicamente lucha, o sea, era más de tipo militar. Entonces, bueno, Jefté, ¿qué te puedo decir? O sea, ese yo creo que ni de locos le iban a pedir consejos, ¿no? Entonces, es diferente el rol. Así que cuando pensemos en los jueces tal como los menciona la Torá, en este tipo de pasajes como justicia buscarás, o sea, establecerás cortes, o por ejemplo cuando Yitro le dice a Moshe, no, 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 estás haciendo mal, tienes que poner aquí gente que se encargue de 10, de 50, bla, bla, bla. Y lo que podemos mencionar después en la evolución del sistema judicial judío, de la legislación judía, que después se va a sofisticar en todo lo que es un Dayan, ya en la tradición rabínica, los Bet Din y todo eso, estamos hablando de una estructura judicial, un poder judicial. Cuando estamos hablando de los Shoftim, del periodo de los jueces, del libro de los jueces, estamos hablando de gente que fundamentalmente fueron caudillos. Sí, a algunos seguro les tocó hacerse cargo del aparato judicial, pero lo que nos cuenta el libro no son sus decisiones sabias, ¿no? Como por ejemplo, si nos lo cuentan de Salomón, cuando el niño que a ver, pártanlo en dos, y pues la mamá dice, no, 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 dénselo a la otra, entonces Salomón, la mamá es ella. O sea, ese tipo de anécdotas donde evidencian su buen juicio para tomar una decisión, para juzgar entre una causa en donde se están peleando dos personas, el libro de jueces no nos cuenta nada de eso. Entonces, nos queda claro que lo que al libro de jueces le interesa es el rol como caudillos que tuvieron para dirigir al pueblo de Israel y derrotar a sus enemigos. Ok. Espero que se haya contestado la pregunta. Me voy a ir a la siguiente, a ver si nos da tiempo para contestar todas las preguntas que tenemos. Están preguntando por diferentes partes, entonces estoy poco a poco. Sí, ¿tendrías algún tipo de fuente, o sea, como escrita, en el cual las personas pudieran leer un poco más de los jueces, que fuera de la Torah? Sí, o sea, bueno, revisen este libro fundamental de Israel Finkelstein, de la Biblia desenterrada, donde hace el mejor análisis que se ha hecho desde la evidencia arqueológica. Obviamente, él no repite el relato bíblico, que no está enfocado a esto, pero ahí viene en los diferentes periodos y hay un capítulo dedicado a esta etapa. Entonces, este es un libro así como básico para ver la perspectiva de la arqueología. Claro, hay que tomarlo con cuidado. O sea, Finkelstein es un gran arqueólogo, pero no se dedica a la crítica textual bíblica. Entonces, de repente, sus opiniones hay que, es como el alcohol, hay que tomarlas con moderación. Pero es un magnífico libro que siempre es bueno tenerlo como referente para ver qué es lo que la arqueología nos ha ido mostrando de esta etapa y obviamente eso contrastarlo con lo que podemos estudiar desde la perspectiva religiosa, que aquí sí hay una cuestión muy clara. Evidentemente, no tenemos evidencias arqueológicas, me refiero a las tumbas de los jueces, por ejemplo. Entonces, todo texto de historia que aborde esta etapa la tiene que abordar ahora sí que literalmente por las ramas, como lo tuve que hacer yo en la charla, porque no tenemos evidencias arqueológicas específicas. Entonces, eso es lo que tenemos que contrastar y complementar con la narrativa religiosa.
entendiendo la naturaleza religiosa de este otro tipo de narrativa. Pero entonces, bueno, un libro siempre básico para empezar con este tipo de temas, que es de lo más actualizado, de lo mejor, porque ya recopila la experiencia acumulada de décadas o hasta siglos de arqueología, es este texto de Israel Finkelstein, La Biblia desenterrada. Perfecto. Pues bueno, ya no hay más preguntas y respuestas. Bueno, no hay más preguntas porque respuestas hay muchas, pero dependen de las preguntas. Así que quería nada más decirte que si podrías dar alguna pequeña conclusión de lo que acabamos de ver hoy, siento que sería muy, nos podría clarificar bastante, por así decirlo, y por el otro lado, sí ayudaría a las personas que escuchaban toda la plática, pero que no pueden sintetizarlo. A ver, no sé si recuerdan un episodio de Los Simpson en el que hay huelga de maestros y entonces la gente de Springfield tiene que ponerse de voluntarios a dar clases ahí con los niños, ¿no? Es una escena maravillosa donde está en el kinder este flaco que es científico y que está re loco, no me acuerdo el nombre, pero está jugando con ese juguete que es así un palito, con una pelota que está fija pero que puede girar y que tiene bolitas de colores adentro, ¿no? Entonces todos los niños lo están nada más viendo y él está jugando con eso, así divertidísimo, viendo cómo las bolitas de colores van y vienen adentro de... Entonces un niño le dice, oiga, ¿cuándo nos lo va a prestar? Nos lo va a prestar. Y el científico le contesta, no, 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 porque no lo disfrutarían como yo. Obviamente es una exageración de esto, ¿no? Pero, ¿qué conclusiones puedo dar del libro de Jueces? Es uno de los libros más, digamos, grises del texto bíblico. Me consta que no es de los libros favoritos de la mayoría de la gente. O sea, mucha gente pues prefiere el Génesis, ¿no? Porque digo, los relatos de Génesis, o sea, toda esta narrativa fascinante sobre la creación, esa prehistoria, el diluvio, los patriarcas, o el Éxodo, por el relato del Éxodo, ya, digamos, la primera parte del Éxodo, ¿no? Ya la segunda parte donde se mete con códigos legales y es un poco más difícil. O el libro de Isaías, por las visiones que tiene, no se diga Ezequiel. Bueno, Jueces en ese sentido es un libro oscuro, es un libro que termina, o sea, en una situación que no se resuelve, bueno, que es la que da pie a lo que viene en el libro de Samuel. Entonces, bueno, mucha gente prefiere obviamente los libros de Samuel, pues ahí está la historia del rey David y todo eso, ¿no? Entonces, Jueces nunca ha sido uno de los libros favoritos de los lectores de la Biblia. A mí me encanta, me encanta, me encanta por todas estas cuestiones que les he venido contando, pero claro, o sea, sí, entiendo que es una loquera muy mía por todo el tiempo que le he dedicado a estudiar estos pleitos ideológicos de aquellas épocas, los rollos de las mitologías solares. O sea, me he tenido que sentar, le he tenido que dedicar años a aprender los razonamientos de la astronomía de la antigüedad, o sea, cómo entendían que funcionaba el cosmos, cómo estaban colocadas las estrellas, todo esto para entender las mitologías solares, para entender las diatribas bíblicas contra las mitologías solares. Entonces sí se necesita de un bagaje de repente un poco complicado para poder agarrar el libro de Jueces y de veras leerlo y quedarte fascinado y embobado disfrutando muchísimo esto. No quiero obviamente ponerme en el plan de este científico y decir no lo disfrutarían como yo. O sea, al contrario, lo que quiero decirles es que sí vale la pena hacer el esfuerzo de repente de empezar a leer, estudiar un poquito más de todo esto de mitología griega, búsquense también, búsquenlo en Google, así lo encuentran y se pueden hallar cualquier cantidad de información sobre los cultos mistéricos, porque la parte importante con los cultos mistéricos es que fue el máximo nivel de evolución de las religiones solares. Entonces ahí es en donde van a comprender mejor los paradigmas de las religiones solares. Y entonces, bueno, conforme van teniendo un bagaje un poco más completo de todo esto, este tipo de detalles en el texto bíblico que están muy presentes en el libro de Jueces se vuelven más fascinantes. Entonces, léanse también, por otra línea, el libro de Finkelstein. O sea, en la medida en la que tienen el libro de Jueces dentro del panorama bíblico es tan oscuro, es tan gris, que en la medida en la que van acumulando más bagaje cultural de todo esto, más disfrutable se vuelve. Entonces,
Es un reto con este libro, pero se los garantizo, vale la pena. Entonces, sí, inviértanle ahí tiempo, sobre todo tiempo, esfuerzo. También va a haber que invertir algo de dinero para comprar algunos libros, pero vale la pena. Inviértanle tiempo, dinero y esfuerzo para ir incrementando en la medida de lo posible ese bagaje cultural que tiene que ver con todo esto, arqueología, la época, los griegos, etcétera. De verdad, se vuelve delicioso ver cómo el libro de los jueces, repito, creo yo, al final de cuentas se centra en el personaje de Sansón, pero cómo en realidad el verdadero Sansón es el autor, o sea, el intelectual que está destruyendo los paradigmas de lo que él sabe que es una religión falsa. Uf, eso, para volar los sesos, así para explota. O sea, me encantaría que me tomara Mark fotos así con el vestido y sentado como el meme de Winnie Pooh, desde su camisetita naranja hasta vestido así con frac y sombrero de copa, para ir evolucionando, indicando cómo te va explotando el seso con todo lo que se va comprendiendo en el libro de los jueces. Un día lo intentamos. Va. Ahora sí que lo intentaremos. Pero bueno, señoras y señores, vamos a terminar con esta transmisión. Muchas personas están diciendo aquí que te están felicitando por el tema de la ópera que estás dando. Ah, gracias. Bueno, ya, o sea, yo ya ahorita ya di ese tema. Si les interesa ese tema, seguir mañana, misma hora, o si no estén pendientes, lo voy a poner al final de cuentas en mis redes sociales, pero mañana y el que va a estar a cargo de la charla va a ser Gerardo Kleinburg, que así, sin exagerar, de ópera sabe 20 veces más que yo. Excelente, pues bueno, ya lo saben, señores y señores. Así que vamos a terminar la plática aquí.